por el lamentable fallecimiento el día de hoy del icónico actor Val Kilmer, te traigo la historia real en que se basó la película Fuego contra Fuego o Heat. Espero disfrutes esta historia. Te invito a que mires el video hasta el final porque muchas veces la realidad supera con creces a la ficción. Heat o Fuego contra Fuego. Esta es la verdadera historia detrás de la película. Neil McCauley, proveniente de Iowa, nace un 2 de febrero de 1914. Sin saberlo, en algunos años su destino tomaría un rumbo oscuro. Para el momento en que alcanzó la edad de 48 años, ya había pasado un cuarto de siglo tras las rejas y los últimos 8 años de su vida estuvo encerrado en la infame prisión de máxima seguridad Alcatraz. 4 de esos años los vivió en confinamiento solitario, sumergido en las profundidades de su propia mente, maquinando sus planes. 1962, Neil emergió de las sombras de Alcatraz y regresó a las calles de Chicago, una ciudad que una vez había controlado sin problemas, pero su regreso no pasó desapercibido. El detective Chuck Adamson, un veterano del Departamento de Policía de Chicago, lo tenía en la mira. Adamson tenía la corazonada de que Neil recaería en sus viejos hábitos y volvería a reunir un equipo para llevar a cabo golpes audaces planificados con genialidad. Lo que sospechaba el detective Adamson se hizo realidad. Finalmente recluta a un experimentado grupo que comenzó camiones blindados y una cantidad increíble de almacenes, todo planeado y cronometrado a la perfección. El grupo llevó a cabo una audaz operación dentro de una planta de fabricación fuera de los límites de Chicago, donde se llevaron consigo miles de valiosas brocas de diamante. Fue entonces cuando el detective Adamson decidió que capturar a Neil era su misión principal. No escatimó en esfuerzos y reunió a un equipo especializado para infiltrarse en la banda y llevar a cabo una vigilancia constante las 24 horas del día sobre Neil y el grupo de renegados. Solo unos días después, el próximo golpe estaba en marcha. Neil, con su habilidad y experiencia, no dejaba nada al destino. Analizaba minuciosamente el diseño del edificio, salidas, las entradas y el estacionamiento, así como el flujo de vehículos y peatones en la zona. Incluso trazaba de forma perfecta rutas de escape de último recurso, como ventanas y escaleras de incendios. Mientras tanto, el detective Adamson, en constante estado de vigilancia a distancia, quedó impresionado por el nivel de detalle de McCauley, que más que un simple criminal, parecía una mezcla entre matemático, arquitecto y físico. Era un analítico en todo el sentido de la palabra. A lo largo de su carrera, Adamson había perseguido principalmente a delincuentes aficionados y de muy bajo perfil, gente que cometía delitos menores, por lo que reconocía de inmediato que Neil representaba un desafío mucho mayor y más peligroso. Durante los días siguientes, Adamson desplegó a sus agentes para vigilar el almacén y el área circundante de manera encubierta las 24 horas del día. Incluso asignó a 2 detectives para ocultarse dentro del almacén con instrucciones estrictas para no salir bajo ninguna circunstancia, independientemente de cuánto tiempo transcurriera. Adamson estaba decidido a terminar con la carrera de este equipo, aunque fuera una tarea complicada en extremo. Y así, cuando Neil y su banda llegaron puntualmente cronometrados, un detective que había permanecido inmóvil durante 6 horas dentro del almacén decidió salir rápidamente para usar un baño al otro lado de la calle. El sonido del alboroto desde el interior del almacén alertó a Neil,
quien después de pensarlo, planificarlo y gastar una cantidad considerable de recursos en un golpe, tomó la decisión de cancelarlo, pues se dio cuenta del seguimiento del detective Adamson. Los oficiales que aguardaban afuera quedaron sorprendidos al presenciar cómo la banda simplemente se retiraba del lugar con las manos vacías, habiendo perpetrado nada más que un solo intento de robo. Aunque el detective Adamson se sintió frustrado, no pudo evitar admirar la disciplina y la determinación de Neil. A pesar de su escape, Neil y su banda estaban lejos de estar intimidados. No solo estaban decididos a tener éxito en sus futuros golpes, sino que también estaban decididos a descubrir quién los estaba persiguiendo. Con este fin, llevaron a cabo una contravigilancia, simulando ser los ladrones mientras observaban y fotografiaban al detective Adamson y a la policía de Chicago desde un almacén genérico, cambiando así el orden del juego. Adamson se dio cuenta de que habían sido víctimas de engaño. Neil y su banda escaparon rápidamente en un automóvil, dejando atrás al detective, quien no pudo evitar sentir admiración por el profesionalismo y el oscuro sentido del humor de su oponente. Parecía que compartían más similitudes de las que ninguno de los dos hubiera imaginado. Varias semanas pasan. En 1963, Adamson se encontró con Neil en una bulliciosa calle de Chicago y lo invitó a tomar un café en un restaurante local. Sentados ambos frente a frente, el detective Adamson no tenía ninguna clase de plan secreto o agenda oculta. Simplemente deseaba entender cómo pensaba su contraparte, descubrir quién era como individuo. En ese momento, la vida personal del detective estaba hecha a pedazos. Estaba completamente dedicado a su trabajo, una situación con la que McCool podía identificarse. Coincidentemente, ambos estaban lidiando con problemas muy parecidos en sus vidas. Estos dos individuos se sumergieron en una charla reveladora, donde expresaron su admiración por la entrega que ambos mostraban hacia su trabajo. Quedaron sorprendidos al descubrir que compartían más de lo que habrían imaginado, incluyendo algunas motivaciones que los impulsaban a sus acciones. Neil dejó claro su firme determinación de evitar cualquier retorno a prisión, sin importar las circunstancias, mientras Adamson estaba decidido a garantizar que Neil enfrentara las consecuencias legales de sus actos. Adamson le advirtió a Neil que el día llegaría en que fallaría un golpe y él estaría allí esperándolo. La respuesta del asaltante profesional fue tan directa como inquietante. Sugirió que podría ser él quien acabara con Adamson. Y con esta amenazadora conversación, ambos se separaron, dejando claro que estaban seguros de que sus caminos se cruzarían nuevamente. Un año después, en 1964, el detective Adamson se vio abrumado por una ola de atracos que azotaban varias tiendas de comestibles de la National Tea Company, con la mayoría de los atracos rondando un botín de $10,000 cada uno. Adamson estaba convencido de que se trataba del trabajo de su viejo enemigo. Decidió entonces implementar operaciones de vigilancia en varias sucursales de la National Tea Company en Chicago. Al igual que su contraparte, el detective Adamson no dejó nada a la suerte y centró sus recursos en una sucursal en particular que recibía depósitos en efectivo cada viernes a través de un camión blindado. El 25 de marzo, el detective Adamson y el equipo del Departamento de Policía de Chicago acordonaron estratégicamente las cercanías y alrededores de la sucursal mientras Neil McCauley y su banda seguían sigilosamente al camión blindado hasta la tienda de comestibles de la National Tea Company. Una vez dentro, la banda puso a funcionar su plan de robo. Consciente del riesgo de un enfrentamiento mortal, Adamson ordenó a sus agentes que permanecieran en posición
listos para intervenir en el momento justo. Cuando Neil sale con un botín de 113,000 en efectivo, ráfagas de inmediato contra las fuerzas del orden. La respuesta fue rápida y contundente. 2 miembros de la banda de Neil cayeron bajo el fuego cruzado con la policía de Chicago. A pesar del contraataque, Neil y los miembros restantes de su banda lograron llegar a su vehículo de escape y comenzaron una fuga frenética. Sin embargo, su huida se vio abruptamente interrumpida cuando se encontraron con un callejón bloqueado por las autoridades. La persecución continuó hasta un barrio cercano, donde el detective Adamson persiguió a Neil a pie. En un momento crítico, Neil se voltea y Adamson no dudó en soltar 6 proyectiles de su revólver reglamentario directo hacia Neil. Era decisión de segundos. Trágicamente, todos los miembros de la banda de Neil, excepto uno, cayeron bajo el fuego conjunto de la policía de Chicago. En un momento de calma entre el caos, Adamson se arrodilló junto a Neil, su enemigo más letal y contraparte, a manera de respeto mientras este exhalaba su último respiro. En los 80s, Adamson se retira de la policía para brindar algo de su experiencia en Hollywood, asesorando en grandes hits como por ejemplo Crime History y además Miami Vice. Conoce en ese camino a Michael Mann, que comenzaba, y queda impresionado con toda la historia de Neil y Adamson. Michael Mann filma la historia de Robos y Dualidad de Adamson y es presentada en televisión en 1989. Le llamaron LA Takedown y se tomó solo una pequeña parte del guión para esa propuesta. Finalmente, el éxito llegaría con la película para cines Hit, donde Michael Mann se levanta como un fuerte exponente de películas de acción, creando una cinta de culto con las actuaciones especiales de Al Pacino interpretando al propio detective Adamson y Robert De Niro como Neil McCauley, acompañados por Val Kilmer, quien se dice que se dio el lujo de rechazar 7 millones en otro proyecto y aceptar 400,000 que le ofrecía Michael Mann. Seguido, el director le pregunta a Kilmer qué podría hacer para compensar su ayuda, y el actor solo pidió que quería estar en el póster de la película en el medio, entre Robert De Niro y Al Pacino. Otro dato importante sería que la película es utilizada para mostrar en diferentes entrenamientos militares directrices a seguir, desde cómo cambiar cargadores de cierto armamento con rapidez hasta cómo reaccionar en una situación militar similar. Se espera una segunda parte de la película muy pronto, basada en los mismos personajes pero más jóvenes, y tentativamente serán interpretados por el momento por Adam Driver y Austin Butler. Si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like. Nos vemos la próxima.